¿Qué tal? Bienvenidos a Soy Comunicólogo y el día de hoy vamos a hablar de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una institución que no le sirve al pueblo mexicano en este momento, que sí es muy costosa y que parece que su actuar está basado en andar dopados. Quemando las patas al chamuco, estar hasta la madre, pero que no tiene ninguna coherencia con lo que dicen y con lo que deben de estar defendiendo. Yo lo único que puedo decir es, ¿cómo es posible que podamos tener a personas, Joel, y personas que están viendo, a personas que no tienen un gramo de conciencia dentro de sus discursos? Yo estoy seguro que como mexicanos nos merecemos tener a mejores titulares dentro de dependencias de gobierno para que puedan articular siquiera un buen discurso que suene lo más coherente posible. Pero en relación a que, lo platicábamos, Joel, si eres grillero, si eres lamebotas, ¿no? Y tienes otro objetivo de grillero, lamebotas, y bueno, pues simplemente pertenecer a algún partido político, te van a hacer titular de una dependencia de gobierno. Pero, ¿y entonces? Se confirma completamente lo de 99% lealtad, 1% capacidad. Exacto. Está cabrón. Aunque en este caso dudo que el 1% exista. Yo también, güey. Yo Bueno, ese la verdad es que 1%, no creo que exista, ese uno ¿no? por ciento lo veo que como que Mira, están bien te voy marihuanos. a, te voy a dar un solo dato. Ajá. En todo lo que va de la administración de López Obrador, Sí. solo hay un tema por el cual públicamente se ha pronunciado la Comisión Nacional de Derechos Humanos Uh-huh. y es que le rompieron los lentes a Vicente Serrano. Uy, a Vincerdo. ¿Eh? Mano, de verdad, imagínate yo con mi manita, güey, y que no te puedo mandar bien saludos, carnal, perdóname. Pero sí, póngate tus lentes. Exacto, ¿no? Vamos a Y ver un bueno, video de Rosario Ibarra, titular de Derechos Humanos, que quédate a ver este video, porque lo único que te puedo decir es que no nos merecemos tales chingaderas dentro del gobierno, güey. Está cabrón. sin duda alguna, Está ¿no? cabrón. Vamos a platicar de eso. Quédense aquí en Soy Comunicólogo en la opinión de Joel Díaz. Los derechos humanos están dopados, bien marihuanos, bien quemadas las patas al chamuco, la caquita de chango a todo lo que da. No Sí. es que para decir una declaración como la que vamos a ver a continuación, Joel, No, y más no hay manera de que esté sano. porque viene de una institución Uh-huh. que ya debería de haberse pronunciado contra la violencia en nuestro país. Tú sabes Sí. que hay más de 130,000 muertos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha brillado por su ausencia respecto de los familiares de Uh-huh. estas personas. La Comisión de Derechos Humanos ha hecho ojo de hormiga con el tema de los desaparecidos en nuestro país, que ya alcanzamos en este sexenio más de 100,000 desaparecidos. Y Más la que con comisión Calderón. no se ha pronunciado, ¿no? No se ha pronunciado la Comisión de Derechos Humanos, Hugo, Uh-huh. frente a las atrocidades y a la, digamos, el quebranto de los derechos humanos por parte de la Guardia Nacional Uh-huh. y de miembros del Ejército. Totalmente. ¿No? Estadísticamente, Joel, ¿eh? Sí, O sea, estadísticamente sí, el tema de los abusos de los militares superan números son estratosféricos. Y al momento de que empieza la militarización de este país, sería como derechos humanos de, oigan, estadísticamente están estos números. No recomendamos que se haga esto. Y se les pagan de cuenta que, ay, los lentes de Vincerdo, güey, qué pedo. Y ahí se fueron. ¿Y los demás mexicanos qué? Nada. totalmente. Nada, nada, no sirve Perdidos para por nada. completo. O sea, esa sí es una institución cara, Hugo. Muy cabrón. Esa sí deberíamos de pensar desaparecerla en las condiciones en las que se encuentra. No porque la defensa de los derechos humanos no debería existir, ¿eh? Porque me parece que eso es algo que debe de llegar para quedarse. Totalmente. ¿Sí? Pero no en las manos de personas que no tienen capacidad, como Rosario Ibarra, que pues su único mérito pues es cromársela a López Obrador de la medida de los rieles del Tren Maya, ¿no? Esa es su Con capacidad, lengua ¿no? completa. Vamos a escucharla porque de verdad es que es imperdible este pedo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos aquí? Pues estamos rescatando eso y acabamos de emitir una recomendación precisamente porque la impunidad no empieza ahorita, la impunidad lleva años en este país. Lleva
atropellos, ejecuciones extrajudiciales, y por eso la recomendación que hicimos para lo del INE, porque hubo una masacre terrible en 1952, el 7 de julio de 1952, de más de 500 ciudadanos mexicanos que se manifestaban en forma pacífica y lo único que pretendían era que se respetara el derecho al voto, y hubo fraude electoral. Eso no puede seguir pasando en este país. Y estamos nosotros no solo con los casos de pasado, está el... Güey, no hay manera. Gracias, Fabio, por ese video, de verdad es que es increíble. Joel, está peleándose algo, está sacando algo desde antes que hiciera el IFE. Señora, por eso lo hicieron, güey. Para que no existiera eso, justamente, cabrón. Exacto. Porque además, mira, déjate, pongo el contexto. Ella refiere una matanza que hubo allá en 1952. Uh-huh. En aquella ocasión, la elección presidencial era entre Miguel Enríquez y Ok. Miguel Alemán. Ok. ¿Sí? A Miguel Enríquez creció su candidatura y logró tener en zonas metropolitanas, sobre todo, captar un voto importante de la ciudadanía. Y cuando termina la elección, Uh-huh. algunos mexicanos se van y se manifiestan en la Alameda, en la Ciudad de México, para defender el voto a favor de Miguel Enríquez en aquella ocasión. Y lo que sucedió ahí es que el Estado mexicano, dirigido desde la Secretaría de Gobernación, fíjate bien, dirigido desde la Secretaría de Gobernación, que además eran los encargados de llevar el proceso electoral en aquel tiempo, mandaron matar a todas las personas que se fueron a manifestar ahí. No, es uno de los hechos más oscuros de la política mexicana, porque en realidad no está documentado a ciencia cierta. Algunos dicen que fueron 200, otros dicen que fueron 500. Lo cierto es que todos los que fueron a manifestarse y defender el voto en aquella elección fueron muertos, pero fueron muertos porque las elecciones las controlaba el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Gobernación, claro, que tenía una comisión electoral para eso. Bueno, hoy el gobierno quiere volver a eso. Claro, pero la Comisión Nacional de Derechos Humanos sirve de instrumento para golpear al INE y quiere atacar al INE con algo que no le tocó llevar, porque el INE se creó hasta 1996. Exacto. ¿No? Entonces, ¿cómo quieres culpar al INE de algo cuando el INE ni siquiera existía? Güey, la autonomía, y todavía la autonomía del INE llegó hasta el 2004, y esta mujer hablando de 1950, pásate tanto de puñetas. Pero además, fíjate, si ese fuera el tema que le molesta a Rosario Robles, ajá, lo que debería de estar es pronunciándose en contra de la reforma electoral de López Obrador. claro, porque ahí se está proponiendo volver al mismo mecanismo, pasar el control del padrón electoral a la Secretaría de Gobernación. Esa que llevó los procesos electorales y donde se hacía fraude. Por cierto, el último personaje desde que la Secretaría de Gobernación que hizo fraude es el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, miembro del gobierno de López Obrador. Él se robó las elecciones en este país y ellos ya se les olvidó, ¿no? Entonces, no se pronuncia en contra de Bartlett, no se pronuncia en contra del presidente, no se pronuncia en contra de Morena por estar proponiendo una reforma que nos derreza al autoritarismo mexicano, pero sí se prestan para atacar al INE de manera perversa, porque además te voy a decir que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no tiene competencias en materia de derechos político-electorales. No, totalmente. Eso lo tiene reservado el INE y no tiene por qué entrometerse la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y lo que sí defiende es al tema de Vicente Serrano. Eso sí le molesta. ¿No? O sea, ¿a quién sí va a defender? A quien le croma el riel del Tren Maya, cabrón. Y a cualquiera de esos youtuberos pedorros, que les mando saludos, pero de todo corazón. Con mucho cariño. Pero mamón, güey, sí, mamón, con todo y mi manita chuchuchua, ahí se les mando saludos. A ellos sí los van a defender. ¿Y lo demás qué? No, como no les conviene al gobierno, no lo van a defender. Eso es lo que ustedes trajeron a las personas que votaron por la Cuarta Transformación. Eso es lo que no nos merecemos, por mucho. Se va a poner así de fácil. Señora que usted votó por la Morena, por la Cuarta Transformación. Usted en algún momento
creyó firmemente, pero casi estoy seguro que usted ya vio en sus redes sociales que alguien de sus conocidos ya perdió a alguien porque desapareció. ¿Dónde está derechos humanos? ¿Dónde están defendiendo a los mexicanos? ¿Dónde están con esa energía buscando y que se lleven a cabo los derechos humanos fundamentales de este país? No están. Están buscando la reforma del INE. No mamen. Es que es lamentable la salamería que existe dentro de este gobierno. Es que es inaudito. No había visto tanto nivel de puñetez en tan poquitas personas. Fíjate que yo creo que la mamá de Rosario Ibarra se debe estar revolcando en la tumba, nomás de ver que su hija pretende volver a las épocas del autoritarismo político en nuestro país. Totalmente. Así de simple. Es lamentable. Pero bueno, esto también demuestra, Hugo, que no se necesita reformar las instituciones, porque hemos pensado que con una reforma legal las pueden cambiar como pretenden hacer con el INE. Pero no, basta con que pongan una persona sin capacidad, que no le hagan sinapsis las neuronas y que les encante cromarle el riel al poderoso, ¿sí?, para que esa institución se trastoque completamente. Porque hoy, si hay un organismo de Estado mexicano que no funciona y que no sirve absolutamente para nada, se llama Comisión Nacional de Derechos Humanos. Así de simple, ¿no? Y sí, andan, pero en un viaje, pero bien perdidos, ¿eh? Mamón, güey, mamón. Qué lamentable. Bueno, dejen sus comentarios, cuídense mucho. Y ustedes no le entren a la droga.